Siguiendo con la semana número 10, desarrollaremos el tema número 4, Revolución Francesa. Bien, la Revolución Francesa, ya sabes tú, es un proceso de cambios, grandes cambios, no solamente para Francia, sino para todo el mundo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a romper con las ideas del absolutismo, vamos a romper con las ideas del antiguo régimen por completo y vamos a pasar de un periodo llamado la Edad Moderna hacia la Edad Contemporánea. Recuerda que la Edad Contemporánea se caracteriza por la igualdad, la libertad, la soberanía, la ciudadanía, la aparición de nuevas formas sociales y económicas que van a permitir el desarrollo de las sociedades como las ves ahora. Cuando hablamos de la Revolución Francesa, tenemos que hablar de sus causas y la primera causa que vamos a ver es la causa económica, ¿no? Por un lado tienes el derroche de dinero por conflictos bélicos y Cortes de Versalles. Mira, ¿por qué decimos el derroche por conflictos bélicos? La guerra de los 100 años de nuevo también afectó a Inglaterra, también va a afectar a Francia. Eso por un lado. Por otro lado, los derroches de dinero de Versalles. Por favor, ahí aparece un personaje que tú seguramente conoces muy bien y que ya has oído hablar de ella, que es Marie Antoinette o María Antonieta, ¿no? María Antonieta es una princesa, es la princesa de Austria. Francia está pasando por problemas económicos y Austria es una casa vecina con la cual puede emparentar. ¿Qué quiere Austria? Austria quiere todo el abolengo, toda la estirpe, el estatus social que va a sacar al mundo Francia. En cambio, Francia quiere el dinero de Austria. Entonces, un matrimonio bien realizado entre María Antonieta y el rey Luis XVI sería un gol de media cancha, lo que ellos están buscando, ¿cierto? Van a casar a María Antonieta, que era una mujer muy joven, no pasaba ni de los 15 años, y la van a casar con Luis XVI. Lo primero que van a querer es que tengan hijos, pero Luis XVI y María Antonieta se van a demorar mucho en tener hijos y la gente del pueblo va a asociar esto con que María Antonieta tiene demasiado tiempo libre para hacer lo que le da la gana. Y es que cuando ella llega, lo primero que hace es compartir en cortes. Recuerda que en Versalles no solamente viven los reyes, también viven condes, duques, marqueses, que son su corte, ¿no? Ella va a organizar fastosas fiestas, era la Lady Gaga del momento, ¿eh? Oh, ella se mandaba a traer de América sombreros que estaban hechos con piñas, con mangos, con pedazos de flores exóticas, ¿no? Sombreros de medio metro de altura, gastaba mucho dinero. Pero ¿eso qué tiene que ver? Que tiene que ver que cada vez que ella hace una fiesta hay más gasto de dinero y ese gasto no se le recarga a ella. Ese gasto se le recarga al pueblo. El pueblo está harto de que María Antonieta haga esas cosas, pero más bien lo asocian como a que como ella tiene mucho tiempo libre, ¿no? Tiene tiempo para hacer eso. ¿Y por qué tiene tiempo libre? Porque no tiene hijos, ¿no? Y luego se lo achacan todo a Luis XVI. Por otro lado, también en sociales, el problema estamental, ¿no? De una sociedad estamental, quieren romperlo. ¿Por qué quieren romper la sociedad estamental? Ya sabes tú que lo que están buscando es la igualdad, romper el triángulo en donde se encuentra el pueblo, el clero y la nobleza. En ideológica, la aparición de la Ilustración, por supuesto, que la Ilustración le va a dar el impulso que necesita a través de la razón y la ideología. Y la causa más importante actualmente que se está revisando es la causa ambiental. Cuando tú hablas de la causa ambiental, estás hablando que en Francia y en toda Europa hay por episodios de tiempo aparición de sequías, grandes sequías que hacen que la cosecha, sobre todo de los granos como el trigo, la cebada o la linaza, por ejemplo, no puedan desarrollarse de manera correcta. Entonces, el trigo es un elemento muy importante. Si el trigo sube de precio, la harina de trigo también sube de precio y esto provoca que el pan sube de precio. Si el pan sube de precio, hay muchos problemas porque el pan es un alimento básico del pueblo. Cuando uno es pobre, come bastantes harinas, come panes. Entonces, cuando le suben el precio del
pan al pueblo, ellos van a reclamar. Y no solamente esto, sino que también le suben los impuestos. Es realmente terrible. Así que ellos se van a levantar justamente por el aumento del precio del pan y el trigo. Esas son las causas que van a desencadenar el desarrollo de la Revolución Francesa. Bien, vamos con las fases de la Revolución Francesa. Las fases son 3. Monarquía, república, imperio. Monarquía, república, imperio. En ese orden, por favor, no las vayas a cambiar. Cuando hablamos de la monarquía, hablamos de una primera fase en la monarquía, que son los estados generales. Profe, ¿qué son los estados generales? Los estados generales son una reunión de los 3 estamentos. Recuerda, 3 estados hay. Está la pirámide, tienes el pueblo, el clero, la nobleza. Antes se reunían solamente el clero, o solamente la nobleza, o solamente los dos. Al pueblo nunca se le tomaba en cuenta, pero a partir del despotismo ilustrado que están adoptando los franceses, entonces se pide que el pueblo también vaya. Ahora, cuando el pueblo va, obviamente el pueblo tiene que ir con sus pedidos. ¿Y sabes con qué pedido va? Con el pedido de la reforma tributaria. Ellos quieren que el rey los escuche, que por favor se entere que ya no pueden seguir pagando más, que están asfixiándose con el tributo. Así que van y públicamente le dicen a la gente, bueno, en realidad, estamento, por favor, somos un montón. El estamento de la nobleza eran 3 duques, en el caso del clero habían 2 sacerdotes y en el caso del pueblo habían ido como 5.000. Todos ellos pedían que por favor se reforme. Ahora bien, todo eso se va a someter a votación. Cuando se somete a votación hay un problema. El pueblo va a salir perdiendo porque la votación no era nada justa en realidad. ¿Ya? La votación era por estamento, o sea que así hubieran 50.000 personas, el voto valía por 1, y así hubieran 2 personas, el voto valía por 1. Cuando se hace la votación, salen el clero, el pueblo y la nobleza. El rey pregunta, el pueblo está pidiendo que por favor se reestructure el tributo. Aquellos que estén de acuerdo en que cada quien pague su propio impuesto, que levante la mano. Preguntan a la nobleza, nobleza, ¿a favor o en contra? En contra. Sacerdotes, a favor, en contra. En contra. Eso quiere decir que hay un voto para la nobleza y un voto para los sacerdotes o para el clero. 1 más 1, 2. En contra del pueblo siempre van a salir ganando. El pueblo se hartó de eso. ¿Sabes qué, Luis? Esto es una burla. ¿Cómo puedes hacernos esto? A ver, si el voto es por estamento, ellos siempre se van a juntar y van a ganar. Nosotros siempre vamos a perder, aunque somos un montón. Míranos a todos. A ver, ¿por qué el voto no es por persona? ¿Por qué el voto no es universal? Si el voto fuera así, hace rato hubiéramos ganado. ¿Sabes qué? Quédate con tu reforma tributaria, quédate con tu estados generales. Nosotros nos vamos. Estamos hartos de ti, estamos hartos de ese régimen, ¿ya? Nos vamos de aquí nada más al costadito, al salón del juego de la pelota, y allí vamos a jurar no separarnos hasta que la revolución no haya cuajado, y además no nos vamos a separar hasta que no tengamos una constitución. A eso se le conoce como la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es un periodo en donde solamente va a estar el pueblo, porque ya está harto de lo que le han hecho en estados generales. Después de la Asamblea Nacional, vamos a encontrar la Asamblea Constituyente. En la Asamblea Constituyente la gente del pueblo dice, no muchachos, no vamos a arreglar nada contra el gobierno de Luis, que es un gobierno despótico, es un gobierno con un ejército fuerte. No vamos a lograr nada si lo único que hacemos es pedir por favor o hablar o hacer una constitución. Con una constitución no votas a ningún gobierno. Tú tienes que tomar la fuerza, tienes que tomar el toro por las astas. Y eso está reflejado en las ideas de Lafayette. Y Lafayette dice, lo que tenemos que hacer es tomar la Bastilla. Y lo hacen. Toman la Bastilla de manera violenta. Recuerda que la Bastilla es el centro del poder del antiguo régimen, ¿no es cierto? Toman la Bastilla, la hacen caer, el rey huye. Cuando el rey huye, aparece la Asamblea Legislativa. Mira, el rey está con mucho miedo porque en la Asamblea Constituyente, que es donde se toma la Bastilla, también se pone de manifiesto la persecución a los nobles y al clero, ¿no? Con la Constitución Civil del Clero. ¿Qué es la Constitución Civil del Clero? Es quitarle sus poderes o quitarle sus propiedades a la Iglesia Católica. Ya atacaron a la Iglesia, ya atacaron a los nobles. ¿Qué va a esperar el rey? ¿Que él también lo ataquen? Se fuga, se viste de mendigo, se va con su familia, quiere cruzar la frontera porque recuerda, este es Francia y este es
Austria. Si él solamente cruza la frontera estaría a salvo porque la mamá de María Antonieta los ayudaría. Entonces se van a cruzar la frontera y cuando se van a cruzar la frontera los descubre la policía revolucionaria. La policía revolucionaria es un grupo de personas que ha sido creado por la revolución para mantener el orden público dentro de Francia. Están buscando al rey, lo han encontrado, encierran al rey, a María Antonieta y a sus hijos, bueno, los ponen hacia otro lado, pero a ellos los encierran en Tullerías. Tullerías es la cárcel de todo Francia. Entonces, cuando los encierran, María Antonieta entra en pánico, no lo puede creer, no puede creer que todo esto esté pasando e intenta solucionar el problema. ¿Y qué hace? Manda una carta a su mamá, ¿no? La carta dice que por favor la ayude y tiene un plan. El plan es que la mamá de María Antonieta mande un ejército como si fuera una pantalla, que lo mande desde Austria como que haga como que invade Francia, ¿ya? Manda el ejército, hace como que invade Francia. En ese momento la policía revolucionaria le va a tomar mucha atención a la invasión, los va a dejar de controlar a ellos. Ellos, María Antonieta y Luis XVI, escaparían, irían a Austria y cuando estuvieran en Austria rearmarían o armarían la contrarrevolución que terminaría por destrozar a la Revolución Francesa. Esa era una idea bastante interesante, o sea, hacer pensar que van a invadirlos desde fuera, ¿no? Y que entonces nosotros podemos escaparnos. Muy bonito. El único problema es que esa carta cayó en manos de la policía revolucionaria. Y cuando lo hacen, la gente dice, no puede ser, María Antonieta y Luis XVI están poniendo en peligro a Francia. Eso ya ni siquiera es un problema personal, es un problema de Estado. Así que a los dos hay que darles un castigo ejemplar. El castigo ejemplar era mandarlos al patíbulo, o sea, cortarles la cabeza. El primero que va a ir al patíbulo va a ser Luis XVI y la segunda María Antonieta. Pero en este periodo en el que está la confusión de que no hay un rey porque va a morir, están buscando a otro, se quiere llenar el vacío político. Y para llenar el vacío político aparecen los partidos políticos. Los partidos políticos pueden ser de dos tipos. Unos, los partidos de izquierda y otros los partidos de derecha. Los partidos de derecha están formados por los fuldenses. Los fuldenses son aquellos que quieren que el rey se quede en el poder, que no lo maten, que no lo lleven a patíbulo. Perdónenlo, por favor, el rey es un personaje que está elegido por Dios, a él no lo puedes votar, mira lo que está haciendo. Ellos son los que defienden al rey, son los monarquistas. Y por otro lado están los partidos de izquierda. Entre ellos vas a encontrar a los girondinos o montañeses, ¿no? Y a los jacobinos. Los girondinos o montañeses son la izquierda moderada. Ellos sí quieren que se vaya el rey, pero de una manera tranquila. Conversando se entiende la gente. No lo vayas a matar, al rey le duele. No hagas esas cosas. Hay que tenerlo todo en paz, utilizando la diplomacia. En cambio, los jacobinos son los radicales. Los jacobinos son los rojazos, son los terrucos de la época, ¿no? Ellos dicen, no, muerto el perro se acabó la rabia. Si los matamos, se acabó Luis XVI, se acabó María Antonieta y comenzamos algo nuevo, ¿no es cierto? Entre ellos, el líder, el personaje principal es Maximilien de Robespierre. Y él, precisamente, va a ser el que lleve a los reyes al patíbulo y el que comience la siguiente etapa de la revolución, que es la república, una etapa en donde la razón, la sabiduría, la ciencia es la que va a brillar, ¿no es cierto? Supuestamente. Bien, en cuanto a la república tiene varios periodos. El primero es la Convención Nacional. La Convención Nacional está liderada por Maximilien de Robespierre. A él la gente lo va a poner en el gobierno pensando que todo iba a cambiar porque Maximilien de Robespierre es visto como una persona que está muy dada a la sabiduría, a la razón, a la lógica. Es un gobierno en el cual no iba a haber todos los problemas que había con Luis XVI, pero se equivocaron.
Maximiliano de Robespierre comenzó a llenarse de poder y ese poder lo corrompió. Él se hacía llamar en el incorruptible, pero a las finales había tenido amigos alrededor, como por ejemplo Marat, que es el amigo del pueblo. Tenía un periódico llamado El Amigo del Pueblo. Marat se convierte en una persona que va a canalizar las ideas de Maximiliano de Robespierre y va a ser más visible que él. Entonces la gente comienza a identificarlo más y se hace más popular. Maximiliano de Robespierre no quería que él tuviera tanto poder y lo manda a matar con Carlota Conray, que es una mujer de la vida nocturna, ¿no es cierto?, que va prácticamente a engatusar a Marat y finalmente lo termina matando. La gente se va dando cuenta que toda la gente que está alrededor de Maximiliano de Robespierre está muriendo y es porque él los está asesinando. Así que la gente decía, no puede ser, no puede ser. Hemos cambiado mocos por babas. Si antes nos quejábamos que Luis XVI era un maldito despiadado, Maximiliano de Robespierre es peor. Inclusive te mandaba la famosa letra de Charlet o la carta sellada. La carta sellada era un documento por el cual tú te sentías como muy prisionero, como muy... como demasiado constreñido por el gobierno de Maximiliano de Robespierre porque te hacía recordar mucho al gobierno de Luis XVI. Luis XVI normalmente te acusaban de cualquier cosa, te acusaban de que conspirabas en contra de él o te acusaban de que estabas en contra del gobierno, te apresaban, pasaban varios meses, se hacían un juicio y al final siempre terminaban cortándote la cabeza. En el caso de Maximiliano de Robespierre era igualito, pero con juicio sumario. O sea, en la mañana te llegaba la carta, al mediodía te apresaban, en la tarde te enjuiciaban y en la noche te mataban. Por eso es que Maximiliano de Robespierre se apura a terminar la construcción de la guillotina, ¿no es cierto? La guillotina va a ser esta máquina de matar, en donde aparece la gente, los matan, los cortan la cabeza como jamonada, ¿no? Todo el día se están cortando cabezas y la gente dice, no puede ser, no puede ser. Si antes nosotros nos habíamos quejado tanto del rey, esto es peor, hemos cambiado mocos por babas. Y a Maximiliano de Robespierre la gente se le pone en contra. A esta reacción de la gente se le conoce como la reacción termidoriana. Esta reacción termidoriana provoca la aparición de un nuevo periodo y ese nuevo periodo se conoce como el directorio. El directorio es un periodo en donde la gente va a elegir 5 personas para que gobiernen, ya no una, porque se han dado cuenta que cuando una sola persona gobierna se queda como borrachito de poder, se corrompe demasiado rápido. Así que lo que van a hacer ellos es nombrar a 5 personas que son honorables y que van a llevar el gobierno de Francia. Ahora, ellos lo que están pensando es en un gobierno expansivo, es decir, que Francia exporte las ideas de la Ilustración y las ideas de la Revolución Francesa a toda Europa, pero la única forma de hacerlo es a través de las guerras. Ahora, ellos no van a ir a las guerras, van a elegir a alguien que vaya por ellos. Y ese alguien que va por ellos a las guerras se llama Napoleón Bonaparte. Napoleón era un militar, general, monárquico, que había caído a menos, que nadie reconocía, que nadie sabía que existía, ¿ya? Pero ahora va a tomar nuevos bríos. Napoleón Bonaparte va a ser mandado a las expediciones a Italia, le va a ir muy bien en las expediciones de Italia, se va haciendo nadie y cuando regresa encuentra gente que lo aplaude, que lo alaba, los Napolovers con sus pancartas, lo adoran, los del directorio comienzan a decir, oye, aguanta, cuando él se fue no era nadie y ahora que ha regresado, regresa bañado en popularidad. Eso es muy peligroso, porque si Napoleón quiere botarse nuestro gobierno, lo va a hacer. Así que para tratar de sacarlo de la palestra, hay que desaparecerlo. Y la gente decía, ¿pero cómo lo desaparecemos? ¿Lo matamos? No, si lo matamos, la gente se va a dar cuenta que somos igual que Maximiliano de Robespierre o que somos igual que el rey y nos va a terminar votando. ¿Qué hacemos? Lo mandamos lejos, muy lejos, que parezca que se murió solo. ¿Y eso cómo se hace? Fácil. Lo mandamos a misiones al África y lo dejamos abandonado. Total, ahí va a parecer que simplemente fue acción de la guerra. Y es así como él llega a las expediciones en el África, ¿no? A enfrentarse con Horacio Nelson, los otros mamelucos, en un momento en donde el directorio lo abandona sin ejército, lo abandona sin alimentos, sin pertrechos, sin nada, y todo el mundo pensaba que él había desaparecido, que se había muerto, ya no habían comunicaciones con él, cuando
cuando pasa algún tiempo, el directorio recibe la visita de Napoleón Bonaparte. Napoleón regresa a Francia y no regresa solo, ¿ah? Regresa victorioso, regresa con la piedra de Rosetta, con Champollion, la gente se queda como en una sola pieza, ¿no? De saber que él ha logrado cosas que parecían imposibles. Entonces él saca en cara que por qué lo han abandonado, que él no tenía nada que ver en esto, que estaban todos conspirando en contra de él, y le da un golpe de estado al directorio. Ese golpe de estado tú lo conoces como el 18 de Brumario. El 18 de Brumario aparece entonces y es el momento en que sale el directorio y entra un nuevo periodo que se conoce como el periodo de del consulado. El consulado napoleónico trae consigo la aparición del Código Civil Napoleónico. Mira, Napoleón decía, no, bueno, yo voy a tomar el poder de manera interina nada más, no quiero tener un gobierno absolutista, ni mucho menos, pero poco a poco se va quedando borrachito de poder. Sí, el poder consume a todos, así que Napoleón Bonaparte también le toca. Él cambia todas las leyes francesas y crea el Código Civil Napoleónico que va a respaldar o resguardar su gobierno. Todo lo que diga él va a ser misa. Napoleón Bonaparte empieza a concentrar los poderes y se empieza a convertir en algo así como un rey absoluto. Esto se da cuenta la gente y él mismo se corona. Cuando él mismo se corona, comienza otro periodo llamado el Imperio Napoleónico, que es la última fase de la Revolución Francesa. Cuando hablamos del Imperio Napoleónico, hablamos de la última fase de la Revolución Francesa. Entonces, en el Imperio Napoleónico hay tres elementos importantes que no debemos olvidar jamás. El primero, la forma o la idea que tiene Napoleón para poder difundir las ideas de la revolución, difusión de los principios de la revolución. Lo que quiere Napoleón, lo primero, es que la revolución se expanda por toda Europa. Para que eso pase hay que dominar política y militarmente. Entonces Napoleón comienza a conquistar los territorios. Entonces, antes, tienes así, por ejemplo, esa es Europa y estaba dividido así. Y en cada territorio había un rey o una corona, ¿no? Aquí está, por ejemplo, Francia, está España, Portugal, todas las coronas. Estas coronas deben desaparecer porque representan antiguo régimen. Napoleón entonces va a conquistar, va a sacar al rey, ¿no? Va a comenzar a eliminar las fronteras, a eliminar los reyes, inclusive en España también se va a meter España, lo vamos a ver cuando veamos el tema de historia del Perú. Va a poner a su hermano Pepe Botella y va a terminar convirtiendo a todo el territorio europeo en un solo territorio. ¿Cómo se llama? El territorio del Imperio Napoleónico. Así se llama. Entonces vamos a borrar todo esto. Todo esto antes estaba dividido en fronteras y ahora es Imperio Napoleónico. Bien, por otro lado también aparece la lucha del emperador contra las coaliciones. Hay alguien que se opone a esto y el que se opone a esto es Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra era el gran comerciante de toda Europa. A Inglaterra se acercaban las coronas, ¿para qué? Para pedirle productos y ellos comercializaban con Francia, con España, con Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora que Napoleón ha tomado el poder, Napoleón no quiere comercializar con ellos, han perdido sus clientes. ¿Qué van a hacer? Tienen que hacer algo para que regrese a las formas antiguas. Y es por eso que Inglaterra va a darle una cruenta batalla a Napoleón en lo que se conoce como las coaliciones, porque Napoleón los quiere destrozar. Napoleón quiere formar lo que se conoce como el bloqueo continental de Inglaterra. E Inglaterra responde con las coaliciones que son en número 7. La séptima coalición es la que logra derrotar a Napoleón Bonaparte y la que finalmente lo lleva a su punto más bajo en la batalla de Waterloo, ¿cierto? Donde desaparece el gobierno napoleónico, le dan de baja a su gobierno y aparece un periodo en donde se quiere volver al antiguo régimen. Ese periodo se llama Restauración. En las consecuencias de la Revolución Francesa vamos a encontrar la disolución de las bases de antiguo régimen. Profe, ¿cuáles son las bases de antiguo régimen? Son aquellas en donde el gobierno está liderado por un rey absoluto. Eso se rompe
¿no es cierto? Y aparece la votación, aparece la igualdad, la soberanía popular. Por otro lado, en sociales también se rompe con los privilegios estamentales. Profe, ¿cuáles son los privilegios estamentales? Aquellos que ponían al pueblo a pagar todos los tributos y hacer la gran carga social. Es decir, cuando se rompe la pirámide del pueblo, clero y nobleza, eso se rompe y se convierten en ciudadanos, ahora todos somos iguales. Y si todos somos iguales, no tenemos por qué pagar los impuestos de otras personas. ¿Por qué? Porque cada quien baila con su propio pañuelo, esa es la idea. Y en económicas, recuerda, están también la abolición de la servidumbre y los derechos feudales. Nuevamente, como vamos a romper la pirámide, ya no hay sirvientes, ya no hay pueblo, ya no hay clero, ya no hay nobleza, todos somos iguales. Y por otro lado también se terminan con los derechos feudales. ¿Por qué? Porque esos derechos feudales eran aquellos en donde el señor feudal, o en este caso los condes, los duques, los marqueses, tenían la posibilidad, ¿no es cierto?, de tomar tu mano de obra. Ahora ya no se puede, todos somos libres.